Bienvenida, bienvenido a este curso de análisis fundamental, algo que es sumamente complejo, pero muy útil al momento de realizar una inversión. Tenemos que saber cuál es el valor intrínseco de la empresa para saber si realmente estamos pagando de más, lo cual sería un verdadero desastre, o estamos comprando una acción infravalorada y con prosperidad para que la misma nos dé rédito en el corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que vamos a ver, pero te lo voy a traer traído a criollo, como se diría, lo más sencillo posible que me pueda llegar a hacer para explicártelo y que algo que es sumamente complejo lo puedas entender de la mejor manera posible. Soy Ariel, un gusto que me estés acompañando en este nuevo material. No te hago perder más tiempo porque tenemos para ver muchísimas cositas y es realmente un material que a mí me apasiona, es muy, muy interesante. Acompáñame en este camino. Consiste el análisis fundamental es introducido nada más y nada menos que por Benjamin Graham y David Doll en 1934. Te recomiendo leer El inversor inteligente, justamente del gran Benjamin, que es como la Biblia particularmente de lo que es el análisis fundamental. Aquí lo que tratamos de calcular es el valor real de las acciones, el valor intrínseco, no el precio que tiene en el mercado, sino el valor real que tienen las acciones. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Mediante los datos que nos proveen las empresas a través de sus balances. Solamente no vamos a mirar lo que son los beneficios o pérdidas o ganancias que pueda llegar a tener, en este caso, la empresa. Es mucho más profundo. ¿En qué consiste el análisis fundamental? Es introducido nada más y nada menos que por Benjamin Graham y David Doll. Lo que intentamos calcular es el valor real que tiene un título mediante el análisis de los balances y lo comparamos en ese momento con el precio del mercado e intentamos descubrir en determinado momento si el precio está infravalorado o sobrevalorado, con lo cual te indica si está barato o lo estás pagando caro. Bien. Siempre vamos a tener en cuenta los resultados de los balances y los precios que se encuentran obviamente en constante cambio. La cotización obviamente que se puede ver influenciada por otros motivos que pueden ser obviamente tanto los económicos como los políticos. Ende, lo que tenemos aquí es una herramienta muy importante y muy poderosa que nos va a permitir evaluar el riesgo financiero que tienen las empresas que estamos evaluando y todo el entorno correspondiente a través de los ratios claves, que es lo que vamos a ver a posterior, y la valoración, obviamente, que vamos a conseguir de las empresas que estamos queriendo analizar y conseguir el valor intrínseco de las mismas. Esto deja totalmente fuera todo lo que son las tendencias del mercado y los gráficos, que eso se ve obviamente en análisis técnico. Te voy a dejar al final justamente de este material el link correspondiente para que puedas también instruirte y compararlos o usarlos juntos, que es lo que yo hago, y es muy útil ambas herramientas. Análisis bottom-up es uno de los más comunes y aquí lo que vemos son los niveles de endeudamiento, de gastos, de crecimiento, de ingresos. Y aquí lo que buscamos es el mayor detalle posible de todos estos informes que nos brindan los balances. Aquí no buscamos tanto la situación macroeconómica, sino que le damos prioridad justamente al análisis de la o las empresas puntuales. Aquí las carteras, el fundamento es en base a las decisiones de las empresas individuales y no de la globalidad. Aquí tenemos justamente el gráfico de cómo realizamos este análisis. Empezamos por el análisis de la empresa, el análisis sectorial, la macroeconomía, para llegar al valor intrínseco que tiene justamente la misma. Las herramientas que vamos a utilizar para llegar a nuestro valor intrínseco son los resultados, los balances, pérdidas y ganancias y los ratios más populares como ratio PER, PEG, Price Cash Flow, Price Sales, Price Book Value, la rentabilidad en cuanto al Dividend Yield, las rentabilidades del ROA, ROE, ROM, ROCE, ROIC, ratios de balance en cuanto a la solvencia y la liquidez que tiene la empresa, los ratios de apalancamiento, test ácido, test de liquidez, montón de ratios. Ahora lo que vamos a ver es dónde conseguimos toda esta valiosísima información. Hasta aquí la introducción, sí, de lo que es el análisis fundamental. Ahora lo importante es ver de dónde vamos a extraer toda esta información que nos va a ayudar para nuestras inversiones, poder hacerlas de manera mucho más correcta de lo que lo venimos haciendo. Pero lo más importante, además, es dónde ver toda esta información en webs gratuitas, de que no tengas que pagar para poder conseguir realmente la información necesaria para que podamos conseguir y analizar las empresas en las cuales nosotros estamos interesados.
Acompáñame que te muestro toda esta info. Primera web, morningstar.com, es lo que vas a clicar en tu navegador. Una vez que estemos allí, aquí, fíjate en Search con la lupita, vamos a poner el ticker de la empresa correspondiente, en este caso KO, que es Coca-Cola, una empresa conocida por absolutamente todo inversor. Aquí me trae el precio del último cierre, por lo menos al momento de la grabación, la variación que ha tenido durante el día con el porcentaje de variable. Aquí a la derecha tenemos la información correspondiente de cuánto fue el cierre de la sesión anterior, el rango de precio, la fluctuación que ha tenido durante la última rueda bursátil, el rango de precio y la fluctuación que ha tenido durante las últimas 52 semanas. Tenemos también acciones en circulación, market cap, el volumen promedio que ha tenido en esa rueda. Y después tenemos las estadísticas clave que tenemos el price earnings, price sales y el dividend yield. Aquí tenemos el gráfico, también te puede ayudar para ver pequeñas cositas en cuanto a lo que es el gráfico. Bien, aquí lo podés ver tanto en minutos, el último año calendario, donde vas a ver justamente la fluctuación de precio con el volumen correspondiente, pero tiene cositas interesantes para que te dé, por ejemplo, el promedio del price earning del último año calendario. Si vos podés quieres ver los últimos 5, puedes ver los 5 y ya te va dando una pauta en cuanto a la propia empresa, en cuanto a sus price earning, que después ya vamos a adentrarnos en esto. Fíjate si el precio está en un momento interesante o no con respecto a este solo ratio. Tiene otros más, pero te puede ir ayudando como para no solamente interpretar el dato correspondiente en un número, sino también verlo en un gráfico y compararlo contra la propia empresa en el tiempo. Bien, tenés varias cositas más. Es interesante porque podés ver su price sell, su price book, su price cash, el dividend yield, su APA, su beneficio por acción, el short interest. Tiene bastantes cositas, no tiene todas, obviamente, pero tiene por lo menos lo que es básico. Ten en cuenta que esta web, obviamente, que lo que te estoy mostrando lo estamos viendo de manera lógicamente gratuita. Tenemos los news, que tenemos todas las noticias aquí correspondientes a la empresa. Más informado estés, mejor la información, siempre es poder. Por ende, cuando vos invertís en una empresa, deberías estar informado de las últimas novedades, noticias y lo que va ocurriendo justamente de manera empresarial aquí para conseguir el valor real de la empresa, pero lógicamente esto es para lo que es la parte paga. Aquí no vas a poder conseguir justamente estos datos correspondientes. El riesgo particular que tiene la empresa, si es mayor, menor y demás, como para que lo tengas en cuenta. Yo tomo más la beta en este caso, ya lo vamos a ver más adelante los retornos que ha tenido la empresa en el último día, el último año, los últimos 10 años, cuánto ha generado y el comparativo con la industria, ¿sí? Para ver si la empresa en cuanto al retorno que ha generado del el precio y en la ganancia ha sido mayor o menor que lo que ha tenido en este caso la industria. Bien, podemos ver aquí los ratios correspondientes. Lo importante de estos ratios es que vos tengas la mayor cantidad de tiempo para atrás posible, porque esto es lo que te va indicando, por ejemplo, aquí sus ganancias es cómo ha ido creciendo comparándolo con el balance anterior, que lo estamos viendo de manera anual, ¿sí? Fíjate acá todavía no terminó el año, pero tenemos ya el fin del 2024, fin del 2023, 22, 21, 20, con lo cual tenemos los últimos 5 años y nos permite ver los últimos 10. Es muy importante poder ver la última década porque esto te da la pauta de ver en la última década cuál ha sido el progreso que ha tenido la empresa, si se está estancando, si sigue creciendo y esto te lo trae en cuanto a las ganancias de la empresa, los márgenes, en este caso bruto, los márgenes de ganancia neto, los márgenes EBITDA, los EBIT, los EBITDA,
el beneficio por acción que está teniendo justamente la empresa. Bueno, un montón de data que te va justamente y nos va a ayudar a llegar al valor intrínseco de la empresa. Vuelvo a reiterar, hay pocas web que te dejan de manera gratuita ver la última década de la empresa. Esto te lo permite ver en el crecimiento de la misma año tras año, te permite ver la eficiencia de las mismas, que son otros ratios de valoración que vamos a ver lógicamente más adelante, cuál es la situación, en este caso financiera de la empresa, liquidez y demás, que ya lo vimos lo vamos a ver también lógicamente más adelante, y los cash flow que generan justamente la empresa. Vuelvo a reiterar, todo respecto a la última década. Tenemos también la parte financiera en cuanto a sus balances, el total de activos que tiene la empresa, el total de pasivos que tiene para saber si realmente está endeudada o no, si está apalancada, un montón de datos que son muy, muy útiles. Tenés también las transcripciones de sus beneficios y sus earnings, ¿sí? Para saber cómo ha venido trimestre a trimestre evolucionando la empresa. Toda la información es muy, muy importante. Después, obviamente, la traducís y lo podés pasar directamente a español. La evaluación correspondiente en cuanto a ratios, si aquí te da justamente varias de las evaluaciones más que importantes y relevantes que tiene justamente la empresa, ¿sí? Ahí dame un segundito que termine de cargar, pero aquí vamos a ver, por ejemplo, los ratios de evaluación como ratio PER, el ratio PEG, el ratio Price Book, el Price Cash Flow, su Price Forward Earnings, tenemos el Earnings Yield, tenemos su valor empresarial por su EBITDA, para ver realmente, vuelvo a reiterar, teniendo en cuenta la última década, la evaluación correspondiente y ya poder ir comparándolo al menos contra su propia empresa. ¿Sí? Estás haciendo un comparativo para saber si en función de la evaluación de los últimos, de la última década, se empieza a encontrar como barata o cara en referencia a estos ratios de valoración. También podemos encontrar, obviamente, los dividendos correspondientes, cuánto es lo que viene pagando de dividendo año tras año, cuánto fue el yield de dividendos que ha tenido ese año correspondiente, el payout ratio, para saber también si esos dividendos siguen siendo pagables o no, las fechas correspondientes de los dividendos, cuándo tenemos el dividend date, el corte justamente de dividendos, en este caso, cuándo se va a pagar, si te paga obviamente en cash, la gran mayoría obviamente que sí, cuál es el monto correspondiente y lo podés también ver en años anteriores. ¿Para qué? Para ver si año tras año, bueno, en el caso de Coca-Cola sí, porque es un dividend king, en este caso si año tras año lo viene aumentando o no. Acá arriba lo tenés también, sí, pero bueno, lo podés ver con detalle trimestre a trimestre. Bien, toda la información correspondiente y los datos ejecutivos y los datos correspondientes de lo que hacen los institucionales. Acá, obviamente, toda esta data es obviamente paga y lo podés bajar a PDF. Si vos quisieras armarte un PDF, lo podés bajar y no hay problema siempre y cuando pagues de manera gratuita, mucho más no. Y después algunas acciones más. Nosotros lo que vamos a ver puntualmente y lo que nos va a ser muy útil, obviamente, son todos los datos de evaluación, dividendos, las métricas clave y la data financiera. Eso nos va a llevar, en principio, a empezar a obtener nuestro valor intrínseco. Pero muy importante, por los 10 años, como te comentaba, obviamente, te vuelvo a reiterar, de manera totalmente gratuita. Pequeño tip a tener en cuenta. ¿Por qué vemos siempre los ratios en inglés? ¿Sí? Porque en castellano no los vas a encontrar todos. Esa es la verdadera realidad. No hay webs que tengan toda la información en castellano, con lo cual te vas a tener que acostumbrar a ver estos ratios en inglés. Una vez, dos veces, tres, es cuestión de costumbre, no es muy complicado, no hay mayor problema. Después podés pedirle de última a Google que te lo traduzca si necesitas alguna ayuda, pero para poder ver la información, la mayor por lo menos que es lo que nosotros necesitamos, tenemos que verlo obviamente en inglés. ¿Por qué utilizamos, y vamos a ver ahora una segunda página?
porque en una web no vas a encontrar todos los ratios correspondientes, siempre algo va a faltar. Entonces, para que vos no dependas de que algún dato no lo puedas obtener, utilizamos más de una web, también gratuita, así que no te preocupes por eso, no hay que pagar absolutamente nada por suerte, por lo menos de momento, pero hay que congeniar y utilizar en este caso más de una web. Así que vamos con eso a mostrarte otra muy buena alternativa. Segunda web, Fiscal Eye. Bien, es lo que vas a cliquear, fiscal.ai, y aquí te va a llevar a esta página web, que es el dashboard, que es justamente aquí al comienzo, donde también vamos a buscar justamente el ticker correspondiente. Vamos a poner el mismo ticker KO, Coca-Cola Company, en este caso, una vez que cliqueamos, me va a traer los datos correspondientes, fíjate cuándo fue fundado, otros datos, quién es el CEO actualmente, pequeños datos, el gráfico también aquí a la derecha, y ya tenemos data de las métricas claves, por ejemplo, su ratio PER, su price book value, su valor empresarial en referencia a sus ventas, a su EBITDA, el price en referencia a su free cash flow, cuál es el price target que le brindan en este caso los analistas, cuál es la caja correspondiente que tiene la empresa, cuál es la deuda neta, podemos ver los ratios en este caso de rendimiento, el ROA, ROE, ROCE, etcétera. También lo que tenemos en cuanto al futuro y lo que pronostica en cuanto al crecimiento de su beneficio por acción, el crecimiento de su EBITDA, cómo ha rendido también en los últimos 5 y 10 años en referencia a sus ganancias, en referencia a su beneficio por acción, los dividendos, toda la información en resumen. Nosotros lo vamos a tener que ver obviamente mucho más en detalle aquí en Financial, ¿sí? Que es a donde vamos a tener el desglose y lo que realmente nos importa. También tiene la última década de manera gratuita. Vuelvo a reiterar, muy importante porque nos brinda data mucho más amplia que me muestre los últimos 3 años, por ejemplo, que hay web que te muestran solamente los últimos 3 años y a veces te quedas muy corto. Tenés todos los datos correspondientes, absolutamente todo. Tenés el balance sheet para ver justamente sus activos, sus pasivos, el dinero que tiene justamente la empresa. Es muy, muy completa la deuda de corto plazo, la deuda de largo plazo, cómo está de liquidez, cómo está su solvencia, absolutamente toda la información, cuántas acciones en circulación tiene la empresa, cuántos están en posesión del minorista, cuántos están en posesión de los mayoristas, el cash flow correspondiente, su cash flow operativo, el cash flow en este caso de investigación. Bueno, ya vamos a ver obviamente todas esas métricas, la ganancia neta que está generando en este caso la empresa, los ratios, sí, lo mismo que vimos en la web anterior, bien, pero también muy completo y algo que te vuelvo a reiterar, no todas las webs tienen exactamente la misma información, por eso utilizamos siempre más de una. ¿Sí? Esto como el broker, no puedes utilizar uno solo, pues lo mismo para hacer un análisis fundamental. No te va a ser 100% certero porque más data mejor y vas a tener que utilizar más de una web para encontrar la mayor cantidad de información y la mayor cantidad de ratios. Tenemos cuánto es la evaluación actual, cuánto es la evaluación esperada, en este caso a futuro, tanto para lo que es el próximo trimestre como para el 2026, como para el 2027 y 2028. También nos está dando 3 años para adelante, data muy importante. Los datos en cuanto a sus dividendos, también en cuanto a la última década, los márgenes correspondientes que tiene la empresa cuanto a los márgenes brutos, los márgenes operativos, sus márgenes EBITDA, los márgenes netos, los márgenes que genera en cuanto a efectivo, el cash flow, absolutamente toda esta información, la eficiencia que tiene justamente la empresa en este aspecto, en cuanto al retorno del capital invertido, el retorno a través de sus activos, el retorno a través de su patrimonio, un montón de información que te vuelvo a reiterar con la parte financiera, cómo se encuentra en cuanto a sus
es ácido, por ponerte un ejemplo, cómo se encuentra liquidez, de solvencia, y obviamente también en este caso per share, cuánto genera en cuanto a su beneficio por acción, en cuánto es el valor del book value en función de por cada acción, cuál es el cash per share, el free cash flow, bueno, un montón de información que, como te vuelvo a reiterar, no la encontrás en todas las webs. Tenemos también en cuanto a la data, que esto lo vimos también en la web anterior, en cuanto al trimestre, acá me gusta más porque lo podés ver también en cuanto al reporte. Te trae el reporte directamente extraído de la web de Coca-Cola directamente. Y acá podés leerte todo el balance completo. Fíjate que tenés 32 páginas para leer, por ejemplo, cómo le ha ido en cuanto a las ventas tanto en Europa como en Norteamérica, en Latinoamérica, absolutamente toda la información. Y si lo querés ver, lo ves en slide también, que es un golazo. Tenés toda la data, no te falta absolutamente nada. Y así podés ver cada balance, en este caso de Coca-Cola o la empresa que estés buscando. Podés ver el research correspondiente, pero esta ya la parte paga, en este caso, vuelvo a reiterar, gratuito, igual te da un montón, pero bueno, obviamente que también tiene su parte abonada. Lo estimado, que también viene por la parte, en este caso, abonada, ¿sí? Para que vos puedas ver cuáles son las estimaciones en este caso. Bueno, aquí lamentablemente es todo pago, ¿sí? Las noticias de la empresa, vuelvo a reiterar, estar informado es muy importante, toda la data correspondiente a quienes son los que manejan, en este caso, toda la data de la empresa, o sea, los insiders correspondientes. Te muestra algunos movimientos que van realizando los insiders. No quiere decir que esto te dé la pauta porque el insider vende y demás, pero bueno, fíjate que todo, la gran mayoría es todo pago. Bien, aquí podés ver la industria correspondiente, en este caso para lo que es Coca-Cola, y hacer un comparativo. Te trae algunas empresas, por ejemplo, aquí tenés a Pepsi, tenés a Celsius, tenés otro tipo de empresas, bien, para hacer el comparativo, ¿sí? En cuanto, fíjate, por ejemplo, el Forward Pair y demás, que podés agregar otras métricas y ya ir comparando de manera en cuanto a su industria. Si vos quisieras ver, por ejemplo, su beneficio por acción, bueno, podés agregar el beneficio por acción que genera, en este caso, cada empresa. Podés agregar compañías, en este caso, decir, bueno, vamos a agregar otra empresa, pues agregar obviamente la que quieras, siempre obviamente comparando. La idea es comparar pera con pera, no vamos a comparar Coca-Cola con Apple porque no tiene ningún tipo de sentido, lógicamente, poder hacerlo. Vuelvo a reiterar, es muy importante no solamente hacer el comparativo propio, por eso tenés la última década, sino hacer obviamente el comparativo contra, lógicamente, sus pares. En cuanto también el sector de los dividendos, esto te da una pauta también de su situación financiera. Fíjate, Coca-Cola es un monstruo que va mirando solamente el gráfico sin saber demasiado, te das cuenta que siempre está pagando cada vez más, ¿sí? Y aquí abajo te da un detalle de justamente cuándo te va a pagar, la fecha del ex-dividend, los montos, en este caso que te va a pagar trimestre a trimestre, y podés ver de aquí a toda su historia, en este caso. Tenés la parte en cuanto también para poder ver los modelos correspondientes, en cuanto a los beneficios y demás, y si vos aquí podés cambiar y decir, bueno, ¿qué podemos esperar si en vez de la empresa genera un 2% más de beneficios y que pasara si generaría un 5%, ¿sí? ¿Cuánto sería en este caso la ganancia correspondiente? Y va, podés jugar un poco con estos números como para poder más o menos llegar a obtener un costo, en este caso por el flujo de caja, y ver si las estimaciones son superadas o quedan obviamente por detrás, y podés jugar tanto para arriba como lógicamente para abajo con toda esta información. Ya lo vamos a ver lógicamente con más detalle, bien, y tenés también obviamente toda la parte en cuanto a los feelings para poder ver todas las forms que ellos declaran, obviamente con las fechas correspondientes. Tenés la parte también de los gráficos. La parte de los gráficos es muy interesante para poder justamente hacer comparativos de métricas con referencia, por ejemplo, al precio. Por ejemplo, en este caso estoy comparando Coca-Cola, esto ya lo tenía armado, contra
su EPAs y el precio. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Si vos acá podés buscar un montón de métricas, pero una barbaridad de métricas para poder llevar a lo que es la parte gráfica, pero muchísimas. Podés ver sus márgenes, podés ver el dividend yield, podés ver ratios correspondientes de forward, lo puedes ver los actuales, puedes ver márgenes netos, operativos, márgenes de free cash flow, puedes ver un montón de información. En este caso, te traje lo que es el beneficio por acción en referencia a su precio. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿sí? Lo que es su beneficio por acción suele seguir el precio justamente a este beneficio. Fíjate, como Coca-Cola, el precio va subiendo lentamente, podríamos decir, y el beneficio por acción también va subiendo moderadamente. Pero fíjate cómo ambos, en la gran mayoría del tiempo, esto está tomado en la última década, la gran mayoría del tiempo suele haber una tendencia, ¿sí? A que cuando el beneficio por acción va en subida, el precio de la acción también suele ir de la mano. Bien, por lo menos, a ver, obviamente hay momentos, obviamente aquí la pandemia, lógicamente, hay momentos en que no, porque el precio obviamente es fluctuante, ocurren en materia política y macroeconómica, cosas que no podés tener obviamente en consideración y no es lo que vamos a ver, pero fíjate que en el tiempo, porque justamente lo que hace el análisis fundamental es llegar a un valor, pero no se tiene por qué cumplir mañana, sino que justamente es un tiempo de inversión de mínimo medio plazo, fíjate cómo sí se va cumpliendo justamente este pequeño modelo. Y así podés hacer un montón de modelos. Lo podés medir de manera anual, lo podés medir de manera trimestral, lo podés ver en otra moneda si quisieras. Es muy útil y podés agregar a las compañías que se te ocurran. Lo único que tiene de malo es con las empresas nacionales. Con las empresas nacionales aquí yo pongo el ticker de Pampa, pongo PAM, ¿sí? Ok. En este caso me lo trae, pero con el ticker nacional. Quiero ver el ADR y estoy ahí medio en el horno. Pongo otro sticker, pongo CEPU, que quiero ver Central Puerto. En este caso sí, por eso me trae la data medio como tirada de los pelos. Ocurre mucho con lo que es la parte latina, ¿sí? Está muy enfocado obviamente a otro tipo de mercados, pero podemos solucionar un poquito eso en la parte justamente de screener. Yo voy a screener y fíjate que aquí, por ejemplo, me deja agregar países y pongo Argentina, ¿bien? Puedo poner por industria, ¿sí? Puedo poner directamente que me traiga la parte de oil, gas y combustible. Y si quiero ver alguna métrica puntual, algún cambio puntual, voy a poner, no sé, que me genere cuánto genera de beneficio por acción cada empresa de oil, gas y demás. Puedo poner un rango si quiero, en este caso no, y que me traiga el screener correspondiente. Y fíjate cómo me trae CAPEX, COME, Transportadora Gas del Norte, Transportadora Gas del Sur e YPF. Podría haber traído a Pampa también. Por eso ahí podés ver y hacer vos un retoque correspondiente y me trae cuánto genera de beneficio por acción. Fíjate que CAPEX y COME están trayendo pérdida y en el caso de Transportadora del Norte, del Sur e YPF están generando por lo menos beneficio por acción, en este caso con ganancia. Y aquí podés comparar el rubro que vos quieras o ninguno, ¿sí? Pones directamente Rescreener y te va a traer todas las empresas, fíjate, 73 resultados de empresas, aquí sí te trae Pampa, te trae los bancos, te trae absolutamente todo para que vos lo veas cuáles empresas, por lo menos un pequeño paneo de cuáles empresas generan ganancia y cuáles empresas no generan ningún tipo de ganancia. Fíjate que hay unas cuantas, ¿sí? Que no generan la mayoría galpones, pero tenés alguna como Telecom, por ejemplo, que por lo menos hasta donde está actualizado, este es otro detalle que también tenés que tener en cuenta. Generalmente aquí la info en lo que es nacional no está del todo actualizada, puede estar un trimestre atrasado. Entonces, nada, cuidado con cuando tomes estos detalles en lo que es la parte de NICE, digamos, de lo que es Estados Unidos, no vas a tener ningún tipo de problema, está súper actualizado. Pero en lo que es ya la parte un poco más latina, sí, lamentablemente ahí podés tener
un desfasaje. No quiere decir que lo tengas, puede que lo tuvieras, pero vuelvo a reiterarte, es útil y ahí como agregaste el beneficio por acción, querés agregar otra información más, obviamente que sí, y podés generar las ganancias, podés ver absolutamente todo para que te traiga, fíjate acá cómo falla, cuánto es el total de las ganancias, por eso te vuelvo a reiterar, es útil para hacer algunos comparativos, pero no tenés lamentablemente en la parte latina toda esa información, por eso te vuelvo a reiterar, usar más de una página web. Tenemos aquí los recursos correspondientes, podés ver lo que hacen los superinversores, ¿sí? Está también útil porque podés ver la cartera, por ejemplo, del tío, podés ver los movimientos, primero que ves la torta de todo lo que tiene el tío, y obviamente en qué sectores está invirtiendo. Bien, fíjate, lo único, el holding generalmente promedio es de 20 años y el tío justamente inversor fundamental de aquellos, lógicamente, pero ¿quién aguanta 20 años? ¿No? Bueno, ahí está parte de la cuestión. Y los movimientos que va haciendo con las diferentes empresas. Las empresas que tienen cartera, cuánto ocupa en su portafolio cada empresa. No es que lo vamos a copiar, lógicamente. ¿Por qué no lo vas a copiar? Primero porque el tío tiene fortunas y nosotros obviamente no, pero además porque justamente tiene un promedio de inversión de holding de 20 años. Y aquí en Argentina, ni creo que uno en un millón holdee 20 años los títulos. Entonces, no te sirve copiar cuando la estrategia de inversor y además tu economía es totalmente diferente a quien querés copiar. No te sirve en ese caso en poco. Pero bueno, por lo menos te da un paneo de qué rubros invierte, si está comprando, fíjate que bueno, compró Google justamente hace nada, bueno, en el último trimestre, sí, porque esto lo que te va indicando es los movimientos que hizo en el último trimestre, no quiere decir que la compró ayer, quiere decir que en el último trimestre en algún momento compró Google y ahora pasó a ser una de sus tenencias más importantes de su cartera, qué es lo que va vendiendo y podés ver absolutamente toda la información, no solo en este caso del tío, bien que podés fijarte también el comparativo de los gráficos. Vuelvo a reiterar, la parte gráfica de esta web es muy interesante porque vas viendo la variación que ha tenido su cartera en el tiempo en cuanto a Apple. Fíjate cómo Apple desde lo que es el 2020 hasta lo que fue el 2023 tuvo mucho Apple y a partir de ahí empezó a recortar el tío justamente Apple. Fue creciendo, 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 cada vez tenía más Apple y después dijo mucho Apple y empezó a bajar. Bueno, te va dando la pauta por lo menos de los movimientos que va haciendo el tío y podés ver Coca-Cola, también Coca-Cola, fíjate que en el tiempo ha ido más o menos, por lo menos comparado hace una docena de años atrás, también te trae muy buena data, hace una docena de años, qué fue lo que fue pasando. American Express tiene cada vez más, bueno, y así con cada super inversor, y también tenés obviamente los feelings de el tío Warren, como podés ver otros. Vuelvo a reiterar, esta web es realmente, a mi entender, de lo que tenemos de manera gratuita, muy, 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 perdón que haga énfasis, es muy completa. Por último, la web de yahoofinance.com. Cuando ingresamos, nos trae aquí el menú principal, vemos el mismo ticker de Coca-Cola, cliqueamos y nos va a abrir la web correspondiente, donde vamos a obtener los mismos datos, también obviamente la parte gráfica, donde vamos a tener aquí a la izquierda las noticias para poder ver obviamente los gráficos, estadísticas, que es a donde vamos a conseguir justamente muchos de los ratios financieros, pero fíjate que mucho más acotado en este aspecto comparado a lo que veníamos viendo de manera anterior. Sí tenemos aquí la beta correspondiente, muy a mano, lo cual está bueno para saber justamente también el riesgo que le queremos brindar a nuestra cartera, algunos datos, por ejemplo, el valor de la media móvil de 200 ruedas, pequeños detalles que obviamente colaboran lógicamente un poquitito, cuánto tenemos de flotación en cuanto a las acciones de las empresas y que están en mano de los insiders y en mano de los institucionales. Estos datos están obviamente muy a mano y obviamente más datos que tenemos en cuanto a ratios y demás. La parte interesante de por qué
esta web, es aquí donde dice mi portafolio. Si podés ir a generar justamente uno, yo ya tengo uno hecho así muy pequeño y de prueba, lógicamente, donde aquí lo que podés hacer es generarte un pequeño portafolio para que te muestre pequeñas variables, el precio en cuanto a la variable que ha tenido de precio, el volumen, el rango que tenés de las últimas 52 semanas, el market cap y obviamente que vos podés agregarle un montón de cositas, en este caso que vas a ir al sector de fundamentos. Y en fundamentos, fíjate que tenés, por ejemplo, el EPS esperado para el próximo año, el forward pair, estos son índices, por eso no lo tenés, no tenemos estos datos. Y fíjate, por ejemplo, aquí en Mondelez y en Coca-Cola, donde sí tenés el forward pair y cuál es el EPS esperado para lo que es el próximo año, cuál es el dividend yield, cuál es el dividend yield esperado para el año que viene, con el porcentaje justamente del dividend yield esperado para el próximo año, cuál es su valor del price book value, y aquí vos podés anexar lo que vos quieras, querés anexar el ticker que vos quieras, decir, bueno, voy a agregar a Pepsi, en este caso, agregás a Pepsi, de ticker, y agregaste lo mismo, con la misma data que ya tenías, bueno, en este caso agregaste a Pepsi con la misma información. Bien, después obviamente también te voy a dejar el link correspondiente que en el canal de Corazón Financiero tenés el tutorial de cómo generar directamente un portafolio aquí con todas estas métricas mucho mejor explicado que en este caso para no extenderme demasiado, pero me parece que en base a las webs anteriores y en base al portafolio que te podés generar aquí también con métricas que podés tener muy a mano, me parece que realmente entre las tres haces un combo donde podés llegar a conseguir un valor intrínseco y sin mayores, obviamente, inconvenientes, y además poder hacer un seguimiento bastante interesante de las acciones que vos tengas en tu cartera u obviamente otro tipo de acciones que tengas lógicamente dentro de tu portafolio. Pero vuelvo a reiterar, después tener la misma información donde vos podés ver todas las noticias. En este caso es muy útil Yahoo Finance en cuanto a noticias porque puede traerte noticias del mercado, noticias cripto, noticias en cuanto a las tarifas y aranceles justamente con el tema Trump, todo lo que son los balances correspondientes de las empresas, la parte económica, la parte tecnológica, es realmente muy útil y también obviamente podés ver en cuanto a los mercados, hacer comparativos, cuáles son los mercados que más ganancias están teniendo, cuáles están teniendo menores ganancias, qué mercados pagan mayores dividendos, por ejemplo, el sector cripto exactamente igual, para ver también las opciones por sectores, podés ver obviamente la parte de los futuros. Bien, tenés un montón de cositas, obviamente los treasury bonds, muchísimas cosas de información que vuelvo a reiterar, es muy útil y entre las tres web realmente es un complemento que entre las tres fusionadas vas a conseguir toda la información relevante que obviamente vamos a seguir viendo a continuación y a posterior. Primera etapa, primer módulo. Lo importante es ver dónde conseguir toda esta información, porque si comenzamos con toda la explicación de los ratios, pero después no tenemos idea de dónde vamos a conseguir y extraer toda esta información, no nos sirve de mucho. Por lo menos ahora ya sabemos de dónde vamos a extraerla, las mejores webs, a mi entender, dónde vamos a conseguir toda esta información, para que si ahora en el próximo módulo vamos a ver directamente los ratios más populares y que a poquito empieces a poder valorar las empresas que tenés en tu cartera, que tenés en seguimiento, que te gustaría tener en tu cartera, pero no sabés si le pongo una fichita, no le pongo una fichita. Bueno, eso es lo que vamos a ver ya en el próximo módulo. Así que en el caso que te interese, no te olvides de suscribirte al canal, activate justamente la campanita para que te avise cuando voy a estar subiendo el próximo módulo. Realmente es un tema que me apasiona muchísimo, perdón por la extensión del material, pero realmente quiero llevártelo de la mejor manera posible. Un abrazo grande, quedo a disposición, obviamente los comentarios también para que me lo hagas saber y nos vemos en el próximo curso, en el próximo tutorial. Abrazo grande.